Bueno, la primera estamos aquí, la segunda. Esto va por posiciones. Vicky, Zaida, ¿qué tal chicas? ¿Cómo estáis? Yo aquí estoy con mis pestañitas, como podéis ver, que hoy me han dado la tarde, ¿eh? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Decidme si se me oye y se me escucha bien, que aquí en Instagram a veces va así, así. ¿Bien? ¿Se me oye bien? ¿Se me ve bien? Yo veo que bien. Por aquí tenemos hecho pole, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Llevo ya unos días avisando que hoy vamos a tener, bueno, yo no lo llamo entrevista porque es una persona a la que admiro muchísimo y quiero muchísimo y hace ya unos cuantos años que la conozco. Hola Angie, ¿qué tal? Y bueno, pues es una persona para mí muy sabia, así me ha enseñado muchísimas cosas. Salo, buenas tardes, bienvenida. Aunque él no lo crea, me despertó, me hizo, me respondió a muchas de las respuestas que yo tenía. Yo me identifico mucho con él porque es una persona muy curiosa y siempre se ha dejado llevar y se ha sentido como un instrumento que a través de él la vida pues se expresa y además hoy el tema va de eso, ¿no? De un viaje al autoconocimiento. Bienvenidas a toda la gente que se está conectando ahora. Y lo conocí hace muchos años en uno de estos negocios que se habla tan mal de ellos y donde yo he sacado tantísimas amistades en un multinivel. Lo conocí allí y ya la primera impresión que tuve al escucharle hablar fue increíble. Dije, madre mía, otro curioso igual que yo y bueno, lector, como muy conectado con la vida, con las señales y con todo y sobre todo con hambre de saber, de qué somos, ¿no? Realmente. Y, bueno, le he dicho, ¿cómo quieres que te presente? Y para que veáis lo humilde que es, yo creo que no conozco a nadie tan humilde como él. Él me ha dicho que le presente como, pues, como una persona que a través de él se expresa la vida, que siempre ha estado buscando y ahora ha emprendido un camino hacia el autoconocimiento personal y que es un instrumento al servicio de todos. O sea que hoy vamos a hablar con él y le voy a dar paso, que está por aquí. Él se llama Gregorio García. A ver, que le he visto por aquí. No me he traído los cascos, espero que se me escuche bien. A ver, aquí estás. No, espera, que así no es. Tengo que entrenarme un poquito más con Instagram. Aquí está. Goyo, para los amigos. Acepta la solicitud y estamos. Aquí, espérate, a ver. No se te ve, Goyo. Bueno, ¿No se ve? supongo que no, se ve en negro la pantalla. ¿Has visto de la luz de Alicia? No, está en... Ahora sí. ¿Ahora? Ah, genial. Ahora sí. ¿Estaba dado la vuelta o algo el teléfono? Sí, estaba con la cámara de detrás. Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Porque llevamos sin vernos las calvas, iba a decir. Bastante tiempo. Bastante tiempo, sí, ¿eh? ¿Cómo Sí. estás? Primero, muchas gracias Ah, por tu invitación y pues es un placer compartir este momento juntos, ¿no? claro que Así sí. que gracias, gratitud absoluta. Lo sé, lo sé. Además, yo quería hacer de esta charla una charla muy, muy, vamos a ver cómo lo explico, muy normal. No, no me he preparado nada realmente. Me gusta mucho fluir y sé que a ti también te encanta fluir. Pero el tema en realidad es que es para fluir, porque ¿qué somos, no? Realmente, ¿cómo es esto? Porque yo siempre me he preguntado y aquí hay mucha gente que estaba deseando conocerte, porque es una pregunta que yo creo que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho, por lo menos. Hay algunos que hemos indagado más y hay otros que como que se han conformado, pero en realidad ese yo, qué soy yo? ¿Cómo podríamos empezar? ¿Cómo empezaste tú a tirar del hilo, Goyo?
Pues mira, después, bueno, muchas gracias a todos por los saludos, porque estoy viendo que me están saludando. Sí. Gracias a todos, de verdad. La pregunta ¿quién soy yo? Surge después de muchos años de esa curiosidad de buscar y de indagar. Y después de mucho tiempo de cursos, de talleres, de maestros, etcétera, etcétera, me doy cuenta de que cuanto más estaba estudiando e indagando, había más conflicto interno. Y dije, no puede ser, tiene que ser más sencillo. Ujú. Y después de varios años trabajando con el curso de milagros, Sí, está muy aparece bien. aparece una enseñanza de la India, la enseñanza Advaita. Llega a mi vida el maestro Nisargadatta Maharaj, donde dice, a través de la indagación de quién soy yo, realmente, cómo durante todos estos años mi vida estuvo influenciada por un personaje que se creó con el tiempo, que se creó con las experiencias, con la cultura, etcétera, etcétera, y en el cual la mente se asoció por completo a este personaje y, y aquello que era realmente quedó completamente identificado con ese personaje. Y dije, wow, claro, evidentemente todos los años de búsqueda se habían basado en este personaje, en mejorar al personaje, en cambiar creencias del personaje, en indagar sobre cómo el personaje podía ser, podía conseguir, podía completarse, etcétera, etcétera. O sea, había sido una búsqueda de algo que era imposible de realizar, Ujú. porque el personaje es una estructura mental creada a base de pensamientos por una confusión y a partir de ahí toda nuestra vida gira en torno a él y si te pones a analizarlo, es así. Sí, así es. Si alguien se pregunta quién soy, la vida le va a responder y de forma muy rápida, pues Pepito, fulanito, etcétera, etcétera. O si esa persona se pregunta quién sufre, quién quiere conseguir qué, entonces llega un momento que te das cuenta y puedes observar como si observaras un objeto, que esa identidad está fuera. O sea, hay un sujeto y hay un objeto. Entonces si observo un objeto, quiere decir que no soy el objeto. Entonces, desde esa posición, puedes ver cómo la estructura se desarrolla, reacciona, busca. Yo le llamo un yo mental, un personaje. Hay gente que le llama ego, llámalo como tú quieras, No, pero al final no deja de ser una estructura que está sometida a un proceso de devenir. ¿Qué quiere decir? De llegar a ser o convertirse. Y te das cuenta que eso es imposible, porque esta estructura está sustentada en conceptos, en una ilusión, no es algo real. ¿Por qué? Porque está sometida a un proceso de transitoriedad. ¿Qué quiere decir? De cambio constante. Y en función de cómo tú vas viendo el mundo asociado a esta identidad va cambiando. Y es como si hay un proceso de cambiar creencias, de cambiar pensamientos para conseguir esto, para tener éxito, para ser feliz, para no sé cuánto. Es como si hay un árbol muy grande y tú estás constantemente cortando las ramas. Cortas una rama, pero después sale otra. Cortas una rama, pero después sale otra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estás matizando la estructura y solo hay una forma de poder llegar a una dimensión de una paz total, que es la dimensión del ser, que es arrancando el árbol de raíz. O sea, la identidad desaparece total. Pero esto ya lo decían los grandes sabios, por ejemplo, Jesucristo. Hay que morir antes de morir. ¿Quién tiene que morir? Esta identidad.
porque esta creencia primaria de yo soy esto, yo soy aquello, es la que crea el sufrimiento del planeta total. Y es muy sencillo, y ponemos una analogía, porque una persona cuando está en depresión y sufrimiento, cuando se va a dormir, no está en depresión y en sufrimiento. Pues es muy sencillo, porque esta identidad, este personaje, está ausente. Además de ahí viene la frase, ¿no? Cuando tienes un montón de problemas, estás agobiado, estás enfermo o tienes un día horrible, me voy a dormir a ver si se me pasa, ¿no? Que solemos decir, ¿verdad? Ahí no pasa. Es una vía de escape, pero de forma inconsciente, porque lo que hacemos es apartar. Pero si le ponemos atención y la analizamos conscientemente, podemos ver que quien arrastra todos los problemas es esta identidad. Lo que pasa, Goyo, es que yo de lo que me doy cuenta, porque a mí todos estos temas me maravillan, me encantan. Lo que pasa es que a veces me cuesta un poco porque hay veces que yo ya no sé ni lo que soy. Hay tantas cosas, que si el traje, ¿no? Que si la esencia, que si el ego, que si es como, ¿cómo podríamos, en realidad, cómo podríamos saber lo que de verdad somos, ¿no? Porque yo hay veces que digo, es que yo soy muchas cosas, ¿no? Si estoy pensando en eso que he pensado, ya me estoy autoanalizando y es como que hay muchas cosas dentro de mí. Entonces, ¿cómo podemos saber, no sé si esta pregunta se la ha hecho mucha gente, qué somos de verdad? O sea, ¿qué pasa aquí dentro? ¿Qué es lo que de verdad existe y lo que no? Mira, yo estoy trabajando para trasladar toda esta enseñanza de Oriente, a aterrizarla en Occidente, porque, porque muchos conceptos, por la cultura, por las creencias, normalmente son, bueno, o cuesta aterrizar Uy, del trabajo, de la familia, de las relaciones, y, y la enseñanza es tan sencilla y tan básica que lo que se es, ya se es. O sea, tú no puedes observar aquello que eres, porque sería otro objeto más. Simplemente se puede ser. Y quien se hace tantas preguntas es este personaje, porque es el que quiere saber, es el que quiere entender. Cuando se llega, vamos a hablar, vamos a poner palabras a aquello que no se puede entender con palabras, para eso, que pueda apuntar allí. eso. Cuando mires hacia adentro y empieza ese camino a la dimensión del ser, que es lo que, si ahora mismo tú te centras en la respiración y respiras y te centras en la respiración, como que el pensamiento se para, pues eso es lo que se es. No esperes encontrar nada más. Pero ¿sabes qué pasa? Que estamos tan arraigados a este personaje, tanto a nivel mental, como a nivel espiritual, como a nivel material, que rápidamente te vas. Entonces, los maestros dicen, ¿cómo puedo saber lo que soy? Indagando en lo que no eres, investigando aquello que no eres, porque aquello que se es no se puede nombrar con palabras, está más allá de las palabras y está más allá de la mente. Y esa dimensión es la que está en ti, en mí, en cualquier cosa. O al revés, todo está dentro de esa dimensión. Y es una dimensión que no cambia, que no se altera. Y eso cada uno tiene que recorrer ese camino. Porque a nivel mental únicamente te puedes definir en forma de negación. Yo no soy esto, yo no soy, igual que dices, yo no soy este bolígrafo. Cuando te pones a investigar, va calando la certeza de yo no soy el cuerpo, yo no soy la mente, yo no soy el personaje, pero solo se puede llegar a esta cuestión si realmente lo analizas. Sí, así es. ¿Cuándo aparece el personaje? ¿Cuándo aparece el cuerpo? ¿Cuándo aparece la mente y qué es la mente? Y todo ese conocimiento está dentro de cada uno. Te iba a hacer esa pregunta. De hecho, me la acabo de apuntar.
que es la mente. Pero bueno, sigue y si quieres luego indagamos ahí porque eso tiene yo ¿vale? como amiguita. Sí, 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 perfecto. Entonces, si nosotros tenemos todos los sensores puestos fuera, ¿qué pasa en el mundo material? ¿Qué me puede a mí completar? Tengo todos los sensores puestos en que este personaje tenga que conseguir algo para ser. Entonces nos olvidamos de lo que realmente importa, que es la dimensión interior. Porque al final desde esa dimensión se gestiona de forma conceptual todo lo que pasa afuera. O sea, tú no puedes cambiar la forma de ver lo que está pasando fuera si no estás primero analizando quién eres y por qué te estás comportando de esa forma y de esa manera. Entonces, cuando empezamos a poner todos los sensores hacia adentro, empezamos a conocernos, entre comillas, empezamos a conocer al personaje. Y aquí hace falta, y es importante, un grado supremo de seriedad y de honestidad. Porque el personaje va a aparecer dentro de este contexto el egoísmo, va a aparecer la competitividad, va a aparecer la envidia, va a aparecer la ira, va a aparecer la felicidad supuesta transitoria, va a aparecer el orgullo, va a aparecer lo que yo he conseguido, etcétera, etcétera. Y eso, si no lo analizamos, no lo podemos trascender. Y siempre, cada movimiento es del personaje. Si tú observas la intención que hay detrás de cada movimiento, puedes observar que es el personaje con la intención de conseguir algo. Es verdad. Siempre, Es verdad. siempre, siempre. Entonces, ¿qué hay que hacer con este personaje? Nada. El personaje se ha creado y cuanto más realidad le demos, más fuerte se hace. Es como, por ejemplo, hay una jarra de barro y cuando le ponemos la tapa a la jarra de barro, hay un espacio que se queda dentro de la jarra de barro, que es igual al espacio exterior. Es lo mismo. Pero ¿sabes qué pasa? Que por un proceso de tiempo, por la vida es así, este espacio va asumiendo la característica de la jarra, la esencia de la jarra, las propiedades de la jarra. Pero por una confusión mantenida en el tiempo. Y ahí la mente empieza a asociarse a este personaje, empieza a proyectar las cualidades de este personaje. Pero el espacio en sí no difiere del espacio de la vida, es la misma identidad. Pero por una confusión, la mente queda atrapada en este personaje. Entonces, proyecta, por ejemplo, si hay ira dentro de mí, la mente la proyecta fuera. La mente trabaja en dos caminos, o mediante la proyección o mediante la extensión. Proyecto fuera aquello que rechazo dentro, que no quiero mirar, y es lo que me voy encontrando fuera. Pero eso es solo proyección del personaje, porque la mente cuando retorna a su fuente natural es quietud. Simplemente extiende, no hay más. Y desde la espontaneidad se crea el pensamiento, desde el cual va un paso al siguiente paso, un paso al siguiente paso. Entonces, la única tarea que tiene el ser humano es conocerse a sí mismo. Es el único sentido de la vida. Porque después, desde ese espacio, desde esa dimensión del ser, hay que trabajar, se trabaja. Hay que tener relaciones. Tienes amigos, familiares, hijos, etcétera, etcétera. Pero podemos ver y podemos observar desde la posición de testigo cómo es el personaje el que se vincula, cómo es el personaje el que quiere, cómo es el personaje el que oculta, cómo el personaje es el que... Es un movimiento espectacular y eso le invito a todo el mundo que lo ponga en práctica, porque todo el contenido y todo el conocimiento ya está. A veces sí que es importante alguien que te, que te pueda guiar. Sí, porque, a ver, hay mucha gente que ahora mismo estará escuchándonos. Yo me pierdo, en muchas cosas, pero tengo, o sea, yo empatizo mucho con todo eso que estás diciendo, me resuena mucho, pero hay veces que me pierdo también un pelín. Entonces, hay gente que seguro que se pierde bastante, porque como una persona
empieza a indagar? ¿Cómo empieza a tirar del hilo de lo que es realmente? ¿Por dónde empieza? ¿Por dónde empezaste tú? Mira, surge una curiosidad dentro, surge una energía. Es como que hace falta una madurez de conciencia Vale, eso es. que está fuera del alcance del personaje. Vale. El fruto, al pasar por las estaciones, en el momento justo, simplemente con un poquito de aire, ¡fum!, cae. ¿Cuándo? Cuando tiene su proceso. Entonces, que todo el mundo emprenda un camino espiritual interior, eso es aseguro, eso es seguro y asegurado. Sí. Y aquí también quiero aclarar un tema que es camino espiritual, sobre todo la palabra espiritual, Sí. es un concepto que está muy atascado, teñido, etcétera, etcétera, por religiones, por circunstancias, por lo que sea. Pero al final un camino espiritual es un camino interior a la esencia de lo que se es, que es la esencia del ser. No. Entonces, el primer proceso es que surge esta curiosidad, que por cualquier cosa, este que está hablando dice, hostia, el calvo este que me está contando que algo me está aquí Removiendo. removiendo. Y ahí empieza un proceso de investigación. Entonces, a partir de ahí, empieza a investigar con una frase muy simple, ¿quién soy yo? No hace falta hacer ningún tipo de cosa más, hay que soltar todo. Todo hay que soltarlo. Pero es que además todo dices todo, porque desde que nacemos hasta ahora nos hemos cargado de características, de títulos académicos, de todo que no somos en realidad. Entonces hay que soltar todo. Todo, Y para todo. soltar a lo mejor necesitas, si llevas 20 años haciendo lo mismo, pues a lo mejor tienes otros 20 por delante para seguir soltando, ¿no? Todo lo que te has creído. Para saber lo que es realidad y lo que es una ilusión, solo se necesita un instante. Pero el proceso de cada uno es el proceso que tiene que llevar a cabo cada uno. Esto sí que te digo que ahorra vidas, vidas y miles de años, porque ya lo decían los maestros. O sea, hay muchos caminos que llegan a la misma puerta, pero la puerta es para todo el mundo igual. Y es soltar esta identidad. Y para soltar todo esto, primero hay que indagar en qué es lo que suelto. ¿Por qué? Porque si me desprendo de ello pensando que es muy valioso para mí, estaré constantemente en un sentido de pérdida. Pero si lo analizo y veo que es humo, es como si me asomo a una ventana y veo un coche pasar, vale, pues lo veo pasar y se va. No queda rastro. No sé si me explico. Sí, pero Entonces, cómo sabemos cuando somos y estamos en nuestra esencia o cuando somos humo? el proceso de indagación pasa por saber que no eres. Aquello que eres te encontrará a ti, no tú a él. Es como cuando el sol cuando está tapado por las nubes, parece que deja de brillar. Sí. Pero cuando las nubes se van, por sí mismo aparece de nuevo. Entonces, nuestro trabajo únicamente es apartar las nubes. ¿Qué es apartar las nubes? Investigar en lo que no eres. Lo demás no es trabajo tuyo ni mío. Te Pero encuentro. perdón, Goyo, que te corte, pero para averiguar lo que no somos, una ¿Sí? persona que esté muy perdida, ¿eh? Para averiguar lo que no somos, ¿cómo sabemos lo que no somos? Si es que no sabemos ni lo que somos. Claro. Que estamos muy Pero perdidos, Goyo. para, para que el sol florezca, hay que investigar en eso. Cuando tú te preguntas, ¿quién soy yo? ¿Quién es el que sufre? ¿Quién es el que quiere conseguir esto? Por ejemplo, hay una relación, por ejemplo, el otro día hablaba con una persona y me decía, no puedo vivir sin él, Ostras. por ejemplo, ¿no? Ujú. Mi vida no tiene sentido sin esta persona. Vale. Y ahí hay una perturbación muy grande dentro. Ya. Pero la indagación es fácil. ¿Quién es el que no puede vivir sin la otra persona? Es el personaje.
porque necesita del otro para poder completarse, porque por sí mismo no puede sostenerse. Y eso llega a un punto en el que yo hago así, te desidentificas. Santa Teresa dijo, el poder más grande, el poder más grande que me dio Dios es el poder de desidentificarme con la situación o con el personaje. Entonces, cuando tú haces así y empiezas a observar como si fuera en tercera persona lo que está sucediendo, puedes ver cómo el personaje es el que realmente está sufriendo. Y hay dos opciones. O intento mejorar el personaje para que el personaje se complete, o simplemente, después de ver que el que no puede vivir si la otra persona es el personaje, la siguiente pregunta es, ¿quién soy yo? Yo no soy este personaje. Lo puedes observar. ¿Quién soy yo? Y la mente retorna a la fuente y desde ahí vuelve a la quietud. Y este personaje hace así, se disuelve. Es una práctica Es una continua, práctica, yo veo que mucho de observación, ¿no? En realidad. atestiguación, Atestiguación. presencia, Me encantan los términos que usan. ¿sabes? Me lo apunto, ¿eh? Porque simplemente con observarlo, con atestiguarlo, vemos la realidad y la ilusión. Es como, por ejemplo, no sé si te ha pasado, vas caminando por el campo y hay una cuerda en el camino. Pero por lo que sea, tu mente parece una serpiente. Y conforme te vas acercando, llega el momento que hace ¡puf! Ah, no. Es una cuerda, no era una serpiente. ¿Qué pasa? Que el conocimiento llega a través de la investigación, del autoconocimiento. O sea, de ver lo real como real y lo falso como falso, lo transitorio como transitorio, lo dependiente, la polaridad. Es como, por ejemplo, en el momento que haces así y te desidentificas de la situación, te sales, puedes ver cómo todo se polariza. Es como, por ejemplo, en el momento, si tú le preguntases a un habitante del Sol, ¿qué pasa en la Tierra? No entendería nada. El habitante del Sol no entiende ni de noche ni de día. ¿Me explico o no? Sí. Ni de rotación ni de traslación. Simplemente se encarga de iluminar Y de estar, y ser, claro. y ser. Entonces, o estás en ese plano como atestiguación, o estás involucrado en los problemas del personaje, intentando mejorar el personaje, intentando que el personaje sea como. Pues el personaje es lo que tiene, el personaje es los cursos que ha hecho, el personaje es la profesión, el personaje es lo que los demás piensan de él, el personaje está constantemente intentando completarse con algo que es imposible completarse porque es una ilusión, es un concepto. Perdón, es un concepto que en un momento dado de espacio-tiempo aparece y aparece una confusión. Por eso a través del conocimiento no hace falta ningún tipo de práctica. Al principio igual sí, pero simplemente a través de la investigación del conocimiento, de ver lo falso y lo real con lo irreal, surge todo esto y simplemente desaparece. Desaparece y hay un proceso. Es el viaje más valiente que un ser humano puede desarrollar. Porque Es un todo, proceso y una práctica también, porque esto constantemente hay que practicarlo porque yo lo que veo es que vivimos ahora mismo en un personaje gigante que todos nos hemos montado y que hemos aprendido desde que somos pequeños. Entonces todo esto necesita pues de otro aprendizaje, de día a día, de alimentarlo, de darte cuenta, de separarte, de salirte del personaje, de decir, ostras, que me he metido otra vez, que me lo he creído. ¡Boom! Otra vez hacia afuera. Pero ves a todo el mundo que es que está disfrazado. Estamos todos disfrazados. Esto parece una gran ¿no? fiesta de disfraces. Claro, pero este instante y cualquier instante, cada instante, te lleva a reencontrarte con lo que eres. No existe otro propósito. En el momento que yo pienso que tú eres un personaje, le hablo al personaje. Yo no pienso que tú eres un personaje. Ya. Me centro en la dimensión del ser. Y alguien puede estar escuchando este vídeo y le puede gustar el que habla,
o no, le puede parecer guapo o feo, le pueden gustar más los calvos o menos los calvos, los que tienen barba o los que no, cómo habla, cómo no habla, Total. da igual. Pero si se centra en eso, está desenfocado de lo que realmente llega al interior de su corazón, que es lo que únicamente importa. No podemos confundir el mensajero con el mensaje. Ya. Es algo completamente. Me pregunta, ¿cómo le hablas al ser? No le puedes hablar al ser porque tú eres el ser. Toma ya. En el momento en que surge la cuestión, estás en el personaje. Goyo, ¿sabes qué me pasa a mí? Que yo soy un personaje que se toma todo como con mucho cachondeo y hay veces que digo, me lo paso bien, pero hay veces que a lo mejor no todo el mundo lo entiende o esas cosas. Entonces hay veces que digo, yo no sé si mi esencia es esta, si soy esto en realidad, o esto es otra parte del personaje que en el fondo a mí me gusta, porque me lo paso pipa. No, pues pregúntate, ¿quién es el que se lo pasa pipa? ¿Quién es la que se lo pasa pipa y cuál es el motivo de conseguir eso? Y escucha la vida y la vida te responde. Pero te responde de una forma espectacular. Sí. Porque en el momento que tú empiezas a indagar en eso, yo solo comparto mi experiencia. Y tú empiezas a hacerte esas preguntas constantemente. ¿Quién es el que quiere o quién es el que siente esta envidia del éxito del otro? Y eso a veces jode preguntártelo, ¿eh? Porque, hombre, ¿cómo voy a sentir envidia? ¿Sabes? Y aparece aquí el personaje, Goyo. Y puedes ver cómo la estructura responde a un comportamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una estructura completamente conceptual. Es un personaje, es una ilusión, es un personaje. Llámalo como tú quieras. Y lo puedes observar perfectamente. Y cuando dices, ¿quién soy yo? Y dejas que la vida te responda, totalidad absoluta, esencia. Y Pero desde ahí avanzas al siguiente instante. es que a mí, ¿tú meditas, Goyo? ¿Tú meditas y practicas el silencio y todo esto para Para interiorizarlo mí, o la no? única meditación que existe, porque la palabra meditación también está muy teñida. El único meditar es, estoy en este instante, ¿y quién vive este instante? ¿Desde dónde se vive este instante? ¿Desde el personaje o desde la esencia? Si hay control, si hay resistencia, indaga en esa resistencia. ¿Quién es el que quiere controlar? El personaje quiere controlar. La vida nunca controla. Empiezas a ver las cualidades de una dimensión y de otra dimensión. El control no es real. El control es una ilusión. O sea que cuando fluimos podemos decir que estamos totalmente en nuestra esencia. Claro, cuando la mente está quieta, está en la fuente. Cuando hay pensamientos, la mente en movimiento es estrés, es enfermedad. La mente en quietud extiende, es su fuente. Vale, ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué es la mente? La mente, pues la mente es un mecanismo que está basada simplemente, si la analizas desde el personaje, solo y pensamiento. No hay más. O sea que la mente no tiene nada que ver eso que hablan de mente universal, no es el ser, no tiene nada que ver con el ser, No, para mí no. ¿no? La mente o extiende o proyecta. Y es un mecanismo simplemente asociado a la totalidad a través del cual el poder de la creatividad surge. Pero la mente es creadora, Goyo, ¿tú crees que la mente es creadora? La mente es creadora total. Y a través de esta extensión crea. La mente crea todo el equilibrio y el sentido de la vida. Todos los pequeños detalles que pueda haber o que a veces son inexplicables del planeta. Entonces, Con el ser. sigue. Porque si está asociada al personaje ese concepto de mente individuada, ¿vale? Ahí, en ese mecanismo de proyección, lo que hace es mostrarte constantemente desde qué posición estás viviendo tu experiencia. Pero ahí te muestra la ira, te muestra el rencor, te muestra la avaricia, el orgullo. Todo eso te lo muestra la mente.
para darte cuenta desde el personaje desde dónde estás viviendo la vida. Puede parecer un poco difícil de entender, pero porque estamos acostumbrados a conceptos completamente diferentes y distintos. Ya. Todo crecimiento personal, te lo digo por mi experiencia, crecimiento personal, desarrollo, cursos, talleres, estaban basados en el personaje. Todos se hicieron desde el personaje. Entonces, cuando te das cuenta de eso y empiezas a soltar, hay una dimensión profunda de paz absoluta que no tiene nada que ver con cualquier experiencia que pueda vivir el personaje. Donde en ese vacío no retiene nada, no sostiene nada. No hace nada, abarca todo. Todo se organiza por sí mismo. Y desde esa dimensión, yo estoy en la calle vendiendo. Tengo varios negocios. Desde esta dimensión se habla. Pero este personaje, esta identidad personaje se aparta. No hay un yo, Goyo, hablando. Simplemente surge aquí una idea y simplemente se transmite. Nada más. Es como una gota. Cuando cae la gota de la nube, cae la gota y en el proceso hasta llegar al mar, tiene como una identidad individual. Gota, gota, gota. Yo soy la gota, yo soy la gota, yo soy la gota, yo soy la gota. Y cuando cae al mar, hace así. La gota desaparece. No hay una autoría que se le pueda asociar a una acción específica. Simplemente surge. Me estoy acordando de... Porque nosotros hacíamos... ¿Te acuerdas que estudiábamos contigo? O por lo menos nos entreteníamos porque somos curiosos, un curso de milagros. Entonces me estoy acordando de lo que me flipaban todas esas cosas, pues estás hablando de ello ahora mismo, de lo que dice un curso de milagros. Entonces era como, me maravillaba todo tanto, pero al mismo tiempo me costaba entenderlo y me lo tenías que explicar tú. Y es que es súper curioso, ¿no? Porque yo sé que luego tú has ampliado toda esa información, leyendo a otros maestros y tal, y sobre todo interiorizando y practicando. Pero el principio de todo, el cómo llegamos aquí, a este momento, eso lo explica el curso de milagros de una forma de cómo todos éramos una mente universal y cómo decidimos en su momento el simple pensamiento de cómo será estar separados, ¿no? Yo creo que eso estaría muy bien que lo contaras. Pues mira, después de varios años, como tú dices, viendo el curso de milagros, lo que me llevó a la claridad total después fue esta enseñanza Advaita a través de Nisargadatta Maharaj, de Ramana Maharshi, de Samkara. Hay maestros como Eckhart Tolle que hablan solamente de esto. El doctor David R. Hopkins solo habla de esto. Entonces, porque el curso de milagros, para transcribirlo y desmenuzarlo, es mucho más complicado. Entonces, es como cuando una persona sueña, hay un cuerpo, mente, un aparato psicofísico que está durmiendo. Y ahí la mente crea un mundo. Así, ¡pum! Crea un mundo así, Sí. donde hay miles de personas, miles de experiencias, un personaje viviendo experiencias en un instante. Sí, totalmente. Y al despertar, ese mundo se reintegra en esa pequeña mente individuada. Donde dices, uy, madre mía, puedes sudar, puedes levantarte con estrés, porque ese mundo se ve reflejado en el cuerpo del durmiente. Sí. Pues de la misma forma, la esencia absoluta, a través de un movimiento, surge una pequeña confusión, como la analogía que ponía de la jarra de arcilla. Surge un movimiento y se crea una materia y hay como un espacio que se queda como atrapada en la jarra. Este espacio, ¿no? Ahora mismo. Llámalo como el ser. El ser es este espacio universal, pero como que queda revestida en esta jarra. Y este ser
por el movimiento de la vida, adquiere las propiedades de la jarra hasta que se termina creyendo que es la jarra. Pero si tú, en un momento dado de la vida, te pones a investigar, te das cuenta de que no eres la jarra, que eres el espacio de la vida. Pero por una confusión de la vida, ahí no podemos entrar porque cuanto más indaga, más grande es el misterio. Por una confusión de la vida, llega a un proceso de disociación, como de olvido. Olvido lo que era y me centro en lo que creo ser ahora. Y este espacio de vida como que se expresa en uno muchos. Esta esencia que permite que, o que indica que tú y yo somos lo mismo, en un movimiento de expresión crea en uno muchos. Por eso, el proceso de vuelta es, este personaje se disuelve en el ser y el ser se disuelve en el vacío totalidad de la vida. El ser, llámalo, hay gente que lo llama alma, hay gente que lo llama de muchísimas formas. Yo intento coger palabras o agarrar palabras que para mi entendimiento sean lo más sencillas posible. Entonces, eso uno se disuelve en el otro hasta reintegrarse. Y en este espacio del personaje está el mundo material, el mundo mental, el mundo de los dioses, el mundo de las almas. Son como niveles, pero mientras estés atrapado en la mente de que yo soy este personaje individuado con poder y control, estás atrapado en los niveles que acabo de comentar. Hasta que no salgamos de ahí, estamos cíclicamente viviendo cosas. Estamos en el círculo y en la ley de la causa-efecto, totalmente enganchados. En la ley de la polaridad, de esto es bueno, esto es malo. En la ley de la dualidad. Es algo que no se puede expresar con palabras. Es igual que si tú le preguntas a alguien qué se siente al hacer el amor, no te lo puede responder. Te tiene que decir, hazlo. Pues esta dimensión no se puede describir con palabras, pero sí está y es común a cada uno de todos. Porque esa es la esencia de la no dualidad. Esa dimensión no cambia, es eterna. No juzga, no ata, simplemente es. No hay intención, no hay causa y efecto, simplemente surge. Es una causa incausada. Es que son temas muy, muy profundos, Goyo. Claro, pero es que esta experiencia de vida te lleva a este tema profundo. Si no, estás en la superficie con las olas del mar. Pero no, hay que ir a la profundidad. ¿Y qué entiendes Pero, tú, Goyo, por muerte? ¿Ruptura de jarra? muerte, la vida, ¿cómo? ¿Verdad? La ruptura de la jarra. Se rompe la jarra donde estamos atrapados supuestamente y ala. Pero mira, la vida es creación, desarrollo y destrucción. Es un proceso de la expresión de la materia. El cuerpo está sometido a esa ley. Nace, crece, se desarrolla y muere. Pero la esencia que da vida al cuerpo es lo que nunca muere. Pero no hay una esencia individuada. En el momento que pensamos eso, entramos en el ciclo de las almas. El cuerpo es un vehículo que sin causa aparente se crea y se destruye. La vida crea millones de vidas y la vida está destruyendo millones de vidas constantemente. Mira, hay una en el Bhagavad Gita, son las enseñanzas de la India de hace más de 5.000 años. ¿Cómo has dicho que se llama? El Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Pues está en el campo, se desarrolla, es una historia que se desarrolla en el campo de batalla, donde Krishna es el dios y Arjuna es el personaje en el cuerpo, ¿no? El que va a luchar. Y se sube a la montaña y le dice, maestro, pero ¿cómo voy a matar a las personas del otro bando que tengo tíos,
primos, etcétera, etcétera. Y le dicen, no te preocupes, Dios ya los mató. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos ponemos a indagar y vemos es que para ser espiritual hay que hacer esto, o para ser espiritual hay que hacer lo otro. Pero si tú te pones a indagar, la vida crea y la vida destruye desde una dimensión profunda que no tiene causa ni intención. Igual de espiritual es el que está en la guerra del Golfo o en Afganistán, que el que se va al Tíbet a tirarse allí 15 o 20 días. Además, te puedo decir que tiene más posibilidades de encontrar esta dimensión profunda el que está en la guerra que el que está en el Tíbet. Claro, creo. Entonces llegas a una dimensión, ¿cómo te voy a compartir? Donde las cosas surgen sin ningún tipo de expectativa, simplemente surge. Entonces vas encontrando la naturaleza de la realidad y la naturaleza del personaje. El personaje siempre hace algo para obtener algún cambio. Siempre tiene las metas para conseguir algo. Siempre está buscando. Porque a través de este movimiento el personaje se siente separado de la fuente. Entonces, como se siente separado de la fuente, tiene que completarse. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Sin ti mi vida no tiene sentido. Eso es a nivel de relación. Pero hay gente que necesita llenarse de dinero y está constantemente buscando dinero o está constantemente sumido en la profesión, porque este personaje, a través de ayudar, es. No digo que no pase, pero el tema es desde dónde pasa. Desde dónde se vive la vida. Porque hay gente, con todo mi respeto, que está en un monasterio, pero hay gente como, por ejemplo, el que está hablando, que tiene un negocio, está vendiendo una cosa y otra. Y hay gente que está pegando tiros. La vida se desenvuelve en función a una historia que surge, que no tenemos ni el más mínimo control de esa historia. Este personaje, cuidado. Porque si tú investigas el personaje, no tiene control. Ni cuándo nació, ni dónde nació, ni en qué familia, ni en qué momento de la vida, ni en qué parte del país. Ya partiendo de ahí, ves que el control no forma parte del personaje, porque este no lo puede controlar. Y así vas investigando qué es el control, cómo el personaje controla, y se cree que él tiene el poder de crear. Él tiene el poder de decir, yo hago esto. Pues si tú te pones a indagar, y por ejemplo, otro ejemplo que ponemos, tú imagínate que te despiertas por la noche e enciendes el interruptor de la luz. Y dices, yo he hecho la luz. Y te pones a indagar. Y dices, vamos a ver, ¿tú has hecho la luz? Es como una conversación que surge dentro. Entonces, ¿quién hizo el interruptor? ¿Quién hizo el cable? ¿Quién creó la lámpara? ¿Quién trae la luz desde la central hasta tu casa? ¿Quién crea el agua que salta y crea la central nuclear o la central del agua para que la luz te llegue? El tema es que formamos parte, o se forma parte, de millones de causas, que no se puede rastrear la causa matriz. Porque la vida tuvo que gestionar para que tú fueras a comprar esa lámpara o te compraras esa casa para poder dar la luz, tuvo que cuadrar y equilibrar muchísimas cosas. Entonces, el tema aparece cuando yo soy el importante. Y sin mí esto no puede suceder. Pero ¿quién quiere eso? ¿Quién dice eso? Es el personaje. Y tú lo preguntas y lo buscas y le preguntas pero ¿quién quiere asumir este poder? Y te aparece aquí el personaje, porque él es él. Porque si no, no es. Necesita ser por algún sitio. Es verdad. Entonces, cuando te pones a indagar todo esto, dices, hostia, pues, una certeza va calando. Me está viniendo, perdona que te interrumpa, me está viniendo mucho a la cabeza porque yo trabajo muchísimo con... Claro, ahora ya al hablar, después de escucharte, estoy diciendo, va a hablar el personaje, pero bueno, voy a dejarle hablar, que también tiene que hablar. Yo practico mucho la ley de la asunción, porque a mí me gusta mucho Neville Goddard.
Este no sé si le conoces, este místico del siglo XIX, creo que es, o XX, no me acuerdo. Y bueno, él nos dice que el sentir es el secreto, que todo está ya creado y que cualquier cosa que quieras, que ya está creada y que la puedes manifestar cuando tú desees. Entonces yo practico mucho ese sentimiento de sentir que ya soy todo lo que quiero ser, que en el fondo es lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque en esencia somos todo lo que queramos ser. Y me funciona muy bien, porque todo lo que quiero que llegue a mi vida, a través de la meditación y tal, lo siento así y se manifiesta en mi vida. Entonces la pregunta es, ¿ese es el personaje lo que lo está creando? ¿O a través de mí soy el instrumento por el que se da? Pero claro, partiendo de que todo es mental, es mentira también. ¿Cómo es esto? Madre mía, qué pura, No, ¿eh? mira, la vida como tal es creadora total. La vida crea infinidad de posibilidades. Además, podemos ver que tú te puedes analizar cómo la vida crea, organiza y equilibra, y es un misterio maravilloso, es algo que dice, te quedas con la boca abierta. Sí. Entonces, la vida es creación. El kit viene cuando hay un personaje específico, individualizado, chiquitito, que a través de él ese ego se manifiesta. El tema es que, como decía Ramés Barsecar, dice, si no estás dispuesto a soltar el personaje y tienes 1.000.000 de euros, disfrútalo, porque en el momento que despiertes no habrá nadie para disfrutarlo. El tema es si hay un yo personal que está creando y manifestando, que cree que tiene ese poder para manifestar, para crear, etcétera, etcétera. Porque en el momento que desde esa dimensión surge todo, claro, se puede manifestar, se puede crear, pero no se asocia a nadie, simplemente surge. Vale. No es yo manifiesto, no es yo enciendo la luz porque yo tengo el poder, yo enciendo la luz. ¿Me entiendes o no? Sí. Dentro de este personaje, dentro de estos niveles, está el mundo de los poderes psíquicos, está el mundo de los dioses. Todo eso está dentro de este nivel. Pues hay que ir más allá, donde no hay nada, pero abarca todo. La vida no hace nada, pero no deja nada sin hacer. El momento que hay un alma individuada que cree que tiene poderes psíquicos, estás enganchado en otra dimensión, pero estás enganchado en un personaje. O sea, que sigo enganchada en el personaje. No sé, pregúntatelo tú. Vale. ¿Quién es la que manifiesta? ¿Quién es la que pide? Pregúntatelo tú. A veces sí que creo que, bueno, a veces no. 24 horas, o 24, no, 22 horas al día soy el personaje, porque me cuesta. Ahora me dices esto y digo, madre mía, es verdad. Es que tengo que aprender a seguir un poco en modo observadora. Pero es que no quiero decir no es fácil, porque no quiero darle fuerza, ¿no? A que no es fácil, porque tampoco lo veo que sea tan difícil. Mira, la enseñanza es tan sencilla que pasa desapercibida por eso, porque es sencilla. En el momento que pensamos que cuando despertemos, que cuando lleguemos a ese sentido de la vida, vamos a ver no sé qué, estás atrapada en el personaje y en la mente. La enseñanza es aquí y ahora, en ese instante, en el momento que te concentras en la respiración. Eso es lo que es. La pregunta es, ¿qué quieres aparte de eso? ¿Quién es el que quiere? ¿Quién es el que quiere entender? ¿Quién es el que quiere conseguir? ¿Quién es el que quiere manifestar? ¿Quién es el que quiere? Esa es la indagación constante. Y ya te digo, o te tiras toda la vida o vidas cortando ramas para dejar el árbol bonito, o coges el árbol, lo arrancas y lo tiras a la basura. Sí, lo que pasa que en este momento, ¿no? En el que vivimos todos, hay cosas que, aunque estemos metidos en el personaje, que el personaje un poco necesita para vivir, ¿no? Y es dinero, ¿no? Porque sin dinero no podemos hacer nada prácticamente. Está todo montado de una forma. Tienes que trabajar, ¿no? Tienes que tener una profesión, tienes que dedicarte a algo, ¿o no? Tampoco. Sí, claro. La vida, mira, la vida es acción, la vida es movimiento.
Como te he dicho antes, la vida es creatividad. El otro día le decía a uno, tú prueba a estarte en el sofá, a ver si la vida te deja estarte en el sofá. Por eso te digo que hay cosas que tienes que hacer, ¿no? Si no, Pero, por mucho pero que la seas la vida, esencia y el yo y todo, no te va a llegar las pero facilidades de tu vida. el kilo está. Yo soy el que hace que las cosas sucedan o simplemente el que permite que aparezcan. Es que son dos formas completamente diferentes de vivir la vida, no tiene nada que ver. Tu vida se irá discurriendo de la misma forma, pero este sentido de identidad ya no está, simplemente surge. Es como vas al cine y ves la película, y a veces en la película hay tristeza, hay ira, hay emociones, y te enganchas a la película y lloras, Sí. y te pones triste, y dices, oye, para, uf, te separas. Entonces, o eres el personaje de la película o eres el testigo que observa la película. Y cuando surge este despertar, eh, hay un karma porque el personaje sigue. Pero ese pequeño karma se va desenvolviendo y el testigo va observando, pero no se implica. La vida va sucediendo, pero no se implica. Toma la postura del testigo observador y desde ahí ve cómo todo el movimiento se pone en marcha, como la película sucede. Es que, como te decía, la palabra espiritual y camino espiritual parece que nos tenemos que ir al Tíbet. Está teñida de muchos conceptos así. Y es al contrario. Es el poder de la vida. La vida equilibra más. Hay científicos que dicen que eh, con que un parámetro, un subparámetro, se modifique, por ejemplo, a distancia al Sol, el oxígeno que se crea, con que un pequeño subparámetro se modifique, aquí no existiría nada. Entonces, la vida es ese equilibrio, la vida es esa abundancia. Ha crecido en el planeta 2.000 millones de personas y a nadie le falta oxígeno para respirar. Todo se reorganiza. Entonces, o eres esa esencia de vida y fuente de vida, o eres el personaje. Entonces, mientras estés involucrado en el personaje, apartas por completo la esencia. Y eso hay que investigarlo, hay que analizarlo. No vale simplemente estudiarlo, tiene que llevarse a la experiencia para que tú digas, hostia, es verdad. Tienes que ver lo falso como falso para que lo real aparezca. No puedo vivir en los dos. Si estoy viviendo en uno, estoy descartando el otro. Y la opción es, soy el testigo y analizo el que cambia. El personaje cambia. El personaje cuestiona. El personaje está en constante búsqueda. Está sometido a la transitoriedad. Está sometido al devenir, al de llegar a ser o convertirse. Porque por él mismo no es. Y así constantemente. Lo que pasa Instante es tras que para llegar a esto, para llegar a ser, ¿no? Como todo lo que estás diciendo tú, has tenido que ser muy personaje, ¿no? Has tenido, porque es el afán de buscar, de saber, de qué soy, de tirar del hilo, de practicar. Ahí estás metido totalmente en el personaje. es una autoindagación y un autoconocimiento constante, hasta que surge esa energía, esa curiosidad de llegar a seguir indagando y buscando. Pero te puedo decir, el otro día estoy hablando con una persona que llevaba 30 años haciendo el curso de milagros y estaba totalmente haciéndolo desde el personaje. Había un caos tan profundo en ella que hasta que no cala la enseñanza era terapeuta, además es muy buena, pero estaba completamente sumida en el personaje. Entonces, hasta que no le haces así y empiezas a ver todo, a analizarlo, y parece que como que voy a dejar de ser, esta identidad de ser va a desaparecer porque no va a estar el personaje, no, justamente lo contrario. El poder de la vida revive a través de ti, nuevamente, vuelve otra vez. Pero ya no hay yo soy
el que hace. Ya no hay un yo. Simplemente ya no hay un yo soy esto. Simplemente hay un yo soy. Pero ese yo soy es el mismo que tú y yo. Me está viniendo a la cabeza, Goyo, porque a veces me cuesta, ¿no? Pensar si estoy en el personaje o no. Y me está viniendo a la cabeza el recuerdo de hace poquito falleció una amiga mía. Y cuando fui al tanatorio, la verdad es que todo esto lo vi súper bien, porque fue como entrar allí y ver a todo el mundo sufriendo, ¿no? Entre comillas. Y yo sí que me sentía ahí totalmente fuera del personaje y empecé a darme cuenta que sufrimos por algo que en realidad no existe, que es esa, ¿no? Es esa vuelta a lo que de verdad eres. Y sí Hay, que me fui de allí y ahora que estás diciendo eso, sí que me sentía así. Dije, bueno, algún día lo viviré, ¿no? Por mí misma y pasaré a la siguiente etapa, pero sí que lo sentí así. hay un apego tan profundo al personaje, al cuerpo, a todo esto, que la única manera de deshacerlo es investigándolo. No hay otra manera. Tienes que investigar de qué sustancia, de dónde viene, cuál es el pensamiento, por qué reaccionas así, por qué reacciona así el personaje, por qué hay esa identificación con él. Y vas a ver como que dentro de ti hay algo que observa A. Entonces, si hay algo que observa A, eso que es observado no puede ser tú. ¿Me Ujú. explico? Sí. Entonces, en el momento que llegas a esa posición de testigo y empiezas a observar, empiezas, como por así decirlo, a caminar. Porque luego está la investigación y el soltar, porque hay un apego muy fuerte. Esta identidad. Porque el personaje intenta, por todos los medios, ser y vas asociado a la mente. Y la única forma, con la práctica diaria, es de retornar, de traerle la mente, llevarla. Pero necesitamos comprender al personaje, no se necesita comprenderlo. Solo se necesita analizarlo para ver que es una ilusión. Si intentas comprender al personaje, no hace falta comprender al personaje. Si intentas comprenderlo, estás cortando las ramas para ponerlo bonito. Lo que es una ilusión es una ilusión. Es como voy caminando y veo la cuerda, como en la culebra, como una culebra. O voy caminando por el campo y veo un árbol y parece una persona. ¿No se ha pasado nunca? A Sí, mí sí me ha pasado. sí, sí. Y el momento dice, uy, ya estás identificando algo con algo que no es. Y dices, no, pero si es una cuerda. No tienes que investigar cómo es la cuerda. Cuando sacas la basura, no investigas la basura. Simplemente estás la bolsa, la tiras y ya está. Entonces, el personaje simplemente hay que ver la irrealidad que es, nada más. En el momento que intentamos ponerlo bonito, le estamos dando realidad. Lo que pasa que entonces seríamos, por un lado, esencia, que eso es lo que de verdad somos, por otro lado el personaje y por otro lado estaría el personaje, el traje o coche, ¿no? Eso, ya está. Está la esencia y, y a través del cuerpo hay un expresar, hay una extensión de la vida y la materia. Que esta materia está sometida a la ley del tiempo y el espacio, a la ley de la creación y la destrucción. Pero no hay un intermedio. El personaje sale de la ecuación. Es una X que se ha metido en la ecuación que no sirve para nada, simplemente para prolongar el sufrimiento. El personaje es sufrimiento total y lo podéis analizar. El deseo, el apego, el sufrimiento. ¿Y quién desea y apega? El personaje, porque necesita desear. En el momento que hay deseo, hay repetición. En el momento que no hay deseo ni apego, hay liberación. Y En el entonces, momento que hay resistencia, cuando te das un golpe y te duele, te estás creyendo que te duele, pero en realidad no te puede doler. no, pero una cosa es el dolor físico, hay un dolor, Vale, pero el sufrimiento es mental. es verdad, Son cosas diferentes. es verdad. El dolor físico es el dolor físico, pero gran parte del miedo y el estrés es mental. Es por una historia que el personaje se está contando, está interpretando en función de su condicionamiento y lo vive así como tal. ¿Sabes? Entonces, si hay un personaje, es como tienes un ordenador con unos programas puestos
y ya viene de fábrica con otros pequeños programas puestos, pues ese ordenador se va a comportar en función de esos programas. Va a tener esa identidad. Pero puedo ver que esos programas son conceptuales. Están sometidos a interpretación. Si cambio el programa, cambio el personaje. Entonces, mira qué personaje. ¿Por qué sufres? Porque estás apegado al personaje y a la razón que quiere tener el personaje. Si hay resistencia, ¿quién se está resistiendo? El personaje, no hay aceptación. La vida es aceptación total. Y a veces es fácil decirlo, pero luego hay que llevarlo a la práctica y muchas veces jode. ¿Sabes? Sí, joder. Sí. Hay ese sentido de pérdida. Como decía Anthony de Melo, no puedes soltar algo si estás pensando que estás perdiendo algo. Eso decía Anthony de Melo. Entonces, si tú lo analizas y dices, oh, esto no vale nada, entonces lo sueltas porque no vale nada. No tiene valor por sí mismo. El valor es el ser, el que da vida al cuerpo. Sí, estoy leyendo Y luego desde ese testigo podemos ver cómo las emociones afloran, cómo la ira surge, cómo el resentimiento surge, pero no hago nada. Simplemente es como un cable conductor. Surge, lo siento y le doy paso para que siga su camino. No lo posiciono, porque en el momento que lo posiciono, ya está liado. Entonces, cuando nos atascamos en cualquier tipo de historia, cualquier tipo, estamos desde el personaje total. Total. Y estamos, por un lado, estamos atajados en el personaje y por otro lado, estamos bloqueando la energía que está surgiendo de esa situación. O sea, si hay un resentimiento fuerte, una ira, esa ira hay que sentirla desde el testigo, sin ponerle ningún tipo de etiqueta, y que esa energía esté y darle paso para que siga su camino. Tengo que ver la ira como ira, tengo que ver la envidia como envidia, tengo que ver el resentimiento como resentimiento, y hace falta una seriedad y una honestidad total. Sin eso no se puede hacer. El querer evitar todo eso, Goyo, el no quiero sentir tristeza, no quiero sentir rabia, no me gusta esta situación, no, huir de ahí, eso es personaje en huida. Si tú te preguntas, ¿quién es el que quiere evitar todo esto? Te lo muestro la vida aquí. Además que te lo juro por Dios que a mí me lo muestro la vida. Goyo el personaje. Yo me cago en la madre que lo Es tan creíble todo esto, ¿verdad? Pero conforme lo vas hablando, lo vas practicando, lo vas aterrizando. Porque parece como que esto está en las nubes, pero no. Sí, esto se puede aterrizar perfectamente. Hay personas que tardan mucho en salir de, pues eso, de los ataques de la tristeza, de la ira, de la rabia, de la frustración. Hay gente que tarda mucho en salir de ahí. ¿Qué les podríamos decir a esas personas? Pues mira, cuando el cuerpo nace, ya de forma intrínseca, ya de serie, por así decirlo, lleva incluido el mecanismo de cómo se gestiona todo esto. Y es súper sencillo. El tema es que todo es tan sencillo que hay que hacerlo complicado porque parece que es más importante. Entonces, en el momento que yo me separo, estoy sintiendo ira, resentimiento, lo que sea. O una felicidad ilusoria, desbordante. Es lo mismo porque estamos en las polaridades. Y yo me separo y observo esa ira. Y puedo sentir esa energía. Y la puedo sentir por el cuerpo. No hago nada. Simplemente lo observo como pasa un coche, lo observo, hasta luego. Lo observo, lo asiento y permito que siga su camino. Y esa ira puede estar un día o un mes, en función de toda la que haya retenida y tapada. Es igual que cuando tú pones una olla a presión, está ahí bien cerrada para que no salga nada y eso va condensando. Y pones la pesa y queda, ¡puf! La primera es súper fuerte, pero poco a poco va perdiendo intensidad. Hasta que llega un momento que puedes abrir la tapa y hace. Cuanto más practicas y te conviertes en ese cable conductor, el cuerpo lo conviertes en cable conductor, por un lado entra y por otro sale. Sale, ya está. No hay que hacer nada más con eso. Y luego después, cuando ya eso ha marchado,
a quién ha surgido esta ira y cuál es el propósito de esta ira. Correcto. Y vas a ver al personaje porque le ha tocado los cojones, el otro, y ya no es lo que es. Ya le han quitado la razón al personaje. Pues bueno, yo no soy el personaje, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y desde ahí permite que la vida te dé esa información para solucionar la situación, pero no desde el personaje, sino desde el ser. Esto es lo que se decía en el curso de milagros, entregar, ¿no? Entregar todo el rato. ¿Sí? Entrega la situación. No puedo con esto, lo entrego, lo entrego, lo entrego. Pero el tema es quién es el que está entregando. Hay que seguir indagando. ¿Y qué quiere, y por qué quiere entregar y para qué? Y vas a ver que es el personaje. Es que es mucho más sencillo porque una vez que ves eso, ves el movimiento y dices, vale, ¿quién soy yo? La mente por sí misma tiene la posibilidad de volver al ser, a la fuente. ¿Quién soy yo? Y vas a ver cómo el personaje hace, en ese instante se disuelve. Y desde esa quietud seguimos avanzando. Trabajas de camarero o te vas a montar, te vas a la montaña más grande de lo que quieras, o te vas de fiesta, da lo mismo. Pero es desde esa esencia. Y desde esa conciencia también, ¿no? De ya saber lo que eres, sin Llámale como tú quieres. todo 100%, pero de más o menos entender qué eres y qué no eres, que es lo que has dicho tú antes, todavía más importante, qué no soy. ¿Qué no soy? Porque lo que sé no se puede describir con palabras. La mente no lo puede entender. Solo te puede escribir, yo no soy esto, en términos negativos. Yo no soy esto, yo no soy el cuerpo, yo no soy la mente, yo no soy el personaje, el yo mental, llámale como tú quieras. Qué bueno, Goyo. Qué curro, dicen por aquí. Uf, Sí, madre mía, qué curro. es Qué el juego de la vida. trabajo. Es el juego de la vida. Recomiéndanos, Goyo, o un ejercicio que tú creas o un libro que a ti te ayudó para empezar a colocar todo esto. Pues te puedo recomendar si quieres dos cosas. Lo que pasa es que, Vale. bueno, mira, el ejercicio es de salir de cada situación y ponerte en modo testigo. Da igual la situación que sea. Modo observador, modo testigo. Y desde ahí empieces con el proceso de indagación. ¿A quién surge esta ira? ¿A quién surge este orgullo? ¿A quién surge esto? Para que la vida te lo muestre y después, ¿quién soy yo? Y esperes que la vida te responda. Eso es súper sencillo. Pues eso hay que hacerlo en este instante, en este instante, en este instante. Vale, Este instante. y si en esa ira, en ese, te apetece romper la vajilla entera, la rompes antes, después, te esperas, te aguantas, ¿qué hacemos? Como tú sientas, da igual que la rompa, porque Dios seguro que la rompió. Da lo mismo. Lo que pasa en el mundo, o estás trabajando en el mundo de fuera o estás trabajando en el mundo de dentro, da lo mismo. Si le tienes que pagar una torta a uno, pégasela, y si tienes que ponerte a rezar, pues reza. Da lo mismo. Vale, vale. Es que da lo mismo, es igual. ¿Y un libro? A mí este me cambió la vida. Yo soy eso. Eso es. ¿De quién es? Nisargadatta Maharaj. ¿Cómo se escribe? Y pues, ¿cómo se hace? Pues, como aquí si quieres luchar. Ah, no, que es aquí, espérame. Y lo pone ahí. Es que estaba en el ordenador. Vale. Este live no nos va a dejar indiferentes, ¿eh? ¿Cómo? Yo ya me voy hoy con la preguntita, ¿qué no soy? ¿Es ser el personaje o no ser el personaje? Nada. Es súper sencillo. ¿A quién está surgiendo todo esto? ¿A quién está surgiendo? Y la vida te lo va a mostrar. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que la vida te retorne. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿A quién está surgiendo esta ira? ¿Quién quiere conseguir esto? ¿Quién quiere llegar allí? ¿Quién quiere que la gente se comporte de la forma que se comporta? Y la vida te lo va a mostrar. Es el personaje. Qué fuerte. Vale. Y es que lo ves aquí, aquí. Y dices, oh, el personaje. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y la vida te retorna a la escena. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Qué Eso fuerte. es constante.
Pues Y a ahí, través de mi experiencia puedo compartir que es algo espectacular y a partir de ahí la vida se vive desde una perspectiva completamente distinta y diferente. y los he doy fe y no me acordaba de estas charlas, que teníamos. Siempre son muy... Yo aprendo mucho contigo, Goyo, de verdad. El Todos, personaje aprende contigo. todos aprendemos, todos aprendemos. El personaje aprende y me encanta aprender. Es que para mí es lo más, ¿eh? Ese camino de autoconocimiento, de autoindagación, de preguntarte qué soy. Ahora me surge, no he aprendido a preguntarme lo contrario, qué no soy, para darme cuenta de lo que soy. Porque si te das cuenta de una cosa es, hay alguien que está queriendo constantemente conseguir cosas, objetos, metas, pero estamos involucrados en ese proceso de conseguir, de devenir, sin preguntarnos, ni analizarnos, ni cuestionar quién es el que quiere conseguir y para qué. Por eso el conocimiento de sí mismo es el pilar para seguir avanzando en la vida. Y es verdad, yo siempre lo he sentido así. Goyo, pues nos vamos a ir despidiendo porque no sé, pero yo creo que están a punto de echarnos. No quiero Sí, que de repente diga, quedan 30 segundos. Me voy a despedir con mucho amor hacia ti, que sabes que te admiro muchísimo y que te igualmente. considero familia, vamos, prácticamente. Y, y muchísimas gracias por todo esto que nos acabas de regalar. Ojalá, vamos a hacer más cositas si tú quieres, porque ya sé que te encanta comunicar y todo lo que a ti te ayudó, pues estoy Encantado. segura de que quieres que le ayude, ¿no? A todo el mundo. O sea que te lo agradezco, no sabes cuánto. Y estoy deseando verte otra vez y darte un abrazo, que hace mucho que no nos vemos. La verdad es que sí. Mira, yo la voy bastante por Toledo. Vivas en Toledo, ¿no? Sí, ahora estoy en Toledo. Pues un día que pase por allí yo te llamo y gracias de verdad y de todo corazón por haberme invitado. Gracias a todos por poder compartir este momento juntos porque estos son regalos que la vida nos muestra para caminar juntos, ¿no? Así. Y claro que sí, pues encantado de compartir más momentos, más historias y sobre todo más experiencia. Sí, además, Así que Goyo, él tiene un canal en YouTube donde compartes también muchos vídeos e información. ¿Cómo te todas llamas? las semanas, Para que la gente te autoconocimiento siga. y ser. Autoconocimiento y ser, para que sigáis a Goyo. Y aquí también eres autoconocimiento y ser. Sí, exactamente, y en Instagram también. Tengo Eso. una página web que se llama www.gregoriogarcia.org, que también hay muchos vídeos y mucho contenido. Sí, Y bueno, encantado, de igualmente. verdad. Y gracias a No, toda la gente que ha estado aquí y nos vemos prontito a todos. Gracias, Goyo. hasta luego. Adiós. Gracias a todos, chicos. Gracias a todos. A ver si me acuerdo de grabar esto. Aquí.